vamos a partir presentando entonces a Andrés, que está ingresando a nuestra sociedad. Él se llama Andrés Feldman, es ingeniero civil matemático, magíster en ingeniería de transporte y PhD en sistemas de la ingeniería de la Universidad de Chile. Ha sido docente en la Universidad Federico Santa María y en la Universidad de Chile, y también ha trabajado como investigador en la Universidad de O'Higgins. Cuenta con 7 años de experiencia. Sus áreas de investigación han estado en los campos del transporte público, la economía de transporte y redes de transporte. Actualmente está haciendo un postdoctorado en los Países Bajos, y su tema de estudio ha sido el análisis de sistemas de movilidad compartidos que funcionan a la demanda. Hoy día él nos hablará del uso del Google Maps para la evaluación de los efectos socioespeciales de las autopistas urbanas en Santiago de Chile. Entonces le doy la palabra y la posibilidad de compartir la pantalla a Andrés para que empiece con su presentación. Parto nomás entonces, ¿cierto? Sí, parte nomás. Ya, bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación a Xochitlán y por la invitación a exponer hoy día en particular mi investigación. Además, me alegra mucho poder incorporarme a Xochitlán precisamente en un contexto como el actual, constituyente, en el cual estamos todos invitados a pensar a largo plazo no solamente la Constitución, sino que en general cuál es el país, cuál es el modelo de desarrollo al cual queremos apuntar en las próximas décadas, y supongo y espero que nuestra sociedad va a tener harto que aportar también, harto que debatir y luego harto que aportar para esa discusión en términos de políticas de transporte para ese proceso. Como bien dijeron, yo voy a presentar una investigación que tiene que ver con la evaluación de las autopistas urbanas en Santiago mediante el uso de Google Maps. Es una investigación que es coautorada con Sergio Jaradías, que además fue mi profesor guía de máster y del doctorado. Entonces, antes de comenzar con la presentación propiamente tal, primero un resumen en un tweet para que les quede la idea gruesa. Básicamente lo que les quiero mostrar hoy día es que mediante el uso intensivo de Google Maps uno puede calcular cuáles son los tiempos de viaje que se ahorran debido a las autopistas, y al hacer eso lo que encontramos es que en el caso de Santiago las zonas que han sido más beneficiadas son aquellas que son a la vez ricas y periféricas. Entonces ahora sí, para comenzar con los contenidos más específicos, primero como introducción, en Santiago en los años 2005 y 2006 se inauguraron las primeras 4 autopistas urbanas concesionadas, que supusieron una inversión pública de 1.400 millones de dólares, y en paralelo se lanzó Transantiago un poquito después, 2007, con una inversión de 200 millones de dólares, una contraposición de inversión que fue bastante criticada por varios, de hecho, de los miembros más antiguos de esta sociedad en su momento, por las preferencias reveladas que mostraba respecto a qué modos de transporte se estaba priorizando de parte de los gobiernos de la época. Las autopistas en específico fueron cuestionadas en su momento por razones económicas, no solamente por los montos involucrados, sino que también porque los contratos eran muy favorables a las empresas concesionarias, por su impacto urbanístico en términos de ruido, en términos de rompimiento de la continuidad urbana, entre otras cosas, y probablemente lo que más familiarizado para la gente de Xochitlán, de nuestra disciplina, es su influencia en el uso del automóvil, por la bien conocida paradoja de Down-Thompson, que dice que, bueno, en la medida que uno construye infraestructura para automóvil, más gente se va a pasar el transporte público al automóvil, incrementando la congestión, dejando peor a los usuarios de transporte público, pero posiblemente también peor a los usuarios mismos de automóvil en el mediano y largo plazo. Y probablemente la motivación principal para nosotros fue ver que 15 años después medir el impacto de las autopistas en general, y en particular en su impacto en los tiempos de viaje es difícil. En parte porque la ciudad ha evolucionado, entonces no son los mismos viajes, y en parte porque tampoco hay datos previos con los cuales compararse directamente. Bueno, este es el mapa de las 4 autopistas: Vespucio Norte, Vespucio Sur, Costanera Norte y Autopista Central. Entonces, ahora les quiero explicar cómo fue que usamos esta herramienta de Google Maps y cuáles son los índices que definimos para poder evaluar el impacto de las autopistas. Entonces, bueno, Google Maps, probablemente la mayoría o todos ustedes son más o menos familiarizados
con su uso, al menos a nivel de usuario. Uno le pone un origen y un destino, que se puede poner con coordenadas geográficas, por ejemplo, y entrega los tiempos de viaje, distintos modos que uno pueda seleccionar. Lo que nosotros hicimos en concreto fue tomar como orígenes y destinos en Santiago los centroides de las 866 zonas de la encuesta origen-destino de Sectra, y para cada par origen-destino calculamos el tiempo de viaje para ir de I a J con tres modos diferentes: transporte público y automóvil, pero automóvil dividido en automóvil que permite las autopistas, por eso el H de highways, y automóvil excluyendo autopistas, por eso S de streets. Este pedacito de acá que se ve tan inocente es probablemente el núcleo de la investigación, en el sentido de que cuando uno compara los tiempos con autopistas y sin autopistas, puede encontrar algo así como un proxy de cuál es el ahorro en tiempo debido a las autopistas para cada par origen-destino. ¿Sí? Entonces no podemos saber cuánto se demoraban antes de la existencia de las autopistas, pero Google Maps al menos nos permite saber cuánto se demoran si es que las autopistas están fuera de las rutas admisibles. Una vez que calculamos estos índices, definimos los índices que llamamos lambda, de I a J, para transporte público y para el uso de autopistas, como la razón entre el tiempo para cualquiera de estos modos y el tiempo en calle. ¿Sí? La razón para definir esta razón es que lo que queremos analizar luego es para cada zona, como origen, cuán beneficiosas han sido las autopistas o qué tan bien servidas están por transporte público, y por supuesto si es que uno no divide por este número de acá, lo que va a encontrar es que las zonas que están más hacia las periferias tienen los peores números, que están más lejos. Entonces, al dividir por el tiempo que uno se demora utilizando calles regulares, uno más o menos se resuelve ese problema, ya no depende de la distancia, ni de la topología de la ciudad, está, no sé, un cerro o algo del estilo. Entonces, el lambda es básicamente el tiempo ahorrado por usar autopistas o el tiempo extra por usar transporte. Y excluyendo zonas fuera de Transantiago, quedamos con 720 zonas. Los 720 por 719 por tres modos da un poquito más de 2 millones de cálculos que fueron hechos en 2018, es decir, con línea 6, pero sin línea 3 del metro, y lo hicimos simulando un día de semana, fuera de punta específicamente a las 3 de la tarde. Entonces, antes de entrar a los índices más específicos, algunos comentarios metodológicos. Ventajas, en verde. El uso de Google Maps nos permite tener información bastante desagregada, al menos a nivel de zonificación OD. Es exógena, es decir, no estamos incluyendo ningún tipo de sesgo directo, y para distintos modos. Y es directo como esto se puede usar en distintas ciudades. Desventajas de este método: es costoso en tiempo. Nosotros nos tomó varios meses de cálculo. Con un computador que hubiese estado dedicado exclusivamente, calculamos que habrían sido algunas semanas de cálculo. Y es costoso en dinero. Para poder utilizar Google Maps de manera masiva, uno tiene que pagar. Hay alternativas gratuitas como OpenStreetMap, pero al menos hasta donde nosotros entendemos, no se puede excluir las autopistas de las rutas factibles, y eso, como les explicaba anteriormente, es una componente fundamental de esta investigación. Entonces el costo en dinero era inevitable. La información de transporte público en Google Maps depende de la autoridad local. Es por eso que tuvimos que excluir la zona fuera de Transantiago, por ejemplo. La información exógena puede ser vista como una ventaja, pero también una desventaja, en el sentido que uno no tiene cómo alterar el procedimiento de Google Maps si es que uno quiere resaltar o modificar algo. Es una caja negra, básicamente. Y uno conoce los tiempos totales, pero no conoce la descomposición, espera, caminata, viaje, lo cual sería ideal si es que uno quiere hacer un análisis más fino, al menos para transporte público. Entonces, ahora sí, pasando a los índices por zona. A partir de los lambda, m y j que les comentaba anteriormente, creamos dos tipos de índices sintéticos: los índices centrales, que es tomando como destino la zona central, que la definimos como aquella que contiene el Palacio de la Moneda, y índices multizonales, que es el promedio para un origen de todos los destinos. En esta investigación siempre miramos las zonas como origen. Igual mostramos que si es que las mirásemos como destino, los resultados hubiesen sido bastante similares, así que no es necesario. Estos índices son potenciales desde el punto de vista de que no toman en cuenta la partición modal efectiva en cada zona. Una forma de ver esto es, bueno, si yo soy un usuario que vive en la zona ahí y quiero viajar dentro de la ciudad y tengo los tres modos a mi disposición, ¿cuánto tiempo podría ahorrar o cuánto tiempo extra tendría que enfrentar dependiendo de cuál de los tres modos escojo? Para tomar en cuenta la partición modal,
definimos alfa IJ y beta IJ. Alfa IJ es tomando en cuenta solamente los usuarios que viajan en automóvil y en transporte público, que son los modos que estamos considerando. Del total de pasajeros que salen de ahí, ¿cuál es el porcentaje que viaja a J y en transporte público? Y beta y J son los que viajan a J y en automóvil. De modo que si es que yo sumo sobre todo J, alfa y J más beta y J, obtengo 1. ¿Sí? Es igual a 1. Entonces con eso podemos definir el tiempo efectivamente ahorrado por las autopistas como esta cantidad, que es la sumatoria sobre todo las personas que viajan en automóvil, de la diferencia de viajar sin autopistas menos el tiempo con autopistas. Y por supuesto yo puedo sumarle 0, no hago ningún daño matemático, y si se mira de esta forma, básicamente, y bueno, y esto es cierto porque los pasajeros de transporte público tienen 0 ahorro porque no están viajando en las autopistas, y esto se puede ver entonces ahora como un promedio ponderado, recordando que la suma de beta y j más alfa y j es igual a 1. Un promedio ponderado sobre todos los usuarios que viajan desde la zona. Por otro lado, podemos definir la ventaja de cambiarse de auto con o sin autopistas, como la sumatoria sobre todos los usuarios de transporte público, del tiempo que me demoro en transporte público, menos el tiempo que me demoro en automóvil. Y nuevamente le puedo sumar este 0, donde ahora los usuarios que ya están en automóvil no tienen ninguna ventaja de cambiar su automóvil, por supuesto, porque ya lo están utilizando. Entonces, ahora el efecto de las autopistas es cuál es el aumento efectivo de la ventaja de cambiarse de auto, que sería la diferencia entre con autopistas menos sin autopistas. Se cancela el TTP y me queda esta fórmula de acá abajo, que es básicamente la misma de arriba, pero con alfa y j en vez de beta. ¿Sí? Entonces ahora con esas definiciones voy a mostrarles los principales resultados que obtuvimos, primero a nivel agregado, luego cómo se distribuyen en el espacio, y finalmente cuál es la correlación con el nivel socioeconómico de cada zona. Entonces, primero a nivel agregado, esta es la distribución de los índices lambda, ¿sí? Es decir, los ponemos en orden desde el más chico hasta el más grande, y por eso se acumula hasta 1, si el 100% de las zonas. Les recuerdo que lambda C significa que estoy mirando como destino el centro, y que lambda MZ significa que estoy mirando como destino todas las zonas, ¿sí? Y que lambda P es tiempo de transporte público dividido por tiempo en auto, y lambda H es tiempo de autopista dividido por tiempo. Las principales conclusiones de estos numeritos, de estos dibujos, perdón, usar autopistas puede ser muy conveniente. Si se fijan, en el mejor de los casos puede ahorrar hasta la mitad del tiempo en comparación con no usarlas. El transporte público, en cambio, está en desventaja. Cuando se va al centro puede llegar a ser hasta 3,4 veces más grande que andar en auto, y en el caso multidimensional hasta 3 veces más grande. Por definición, lambda h siempre es menor o igual que 1. Esto porque estoy ampliando el conjunto de rutas factibles, y la igualdad que pueden ver aquí se alcanza cuando las autopistas no se usan. Cuando yo voy al centro, cuando el viaje al centro no utiliza autopistas, entonces elijo la misma ruta. Me salté esta frasecita de acá. Si se fijan, acá al comienzo el lambda transporte público del centro puede ser menor que 1. Eso ocurre porque Google Maps reconoce la caminata como transporte público. Entonces, para ponerlo súper en concreto, si es que yo estoy en Moneda con Ahumada y tengo que ir a la Moneda, ir caminando probablemente sea más rápido que ir en automóvil, ¿sí? Y ahí es cuando se obtiene este número menor que 1. Y hay unas pocas zonas que están particularmente mal servidas por transporte público. Eso es el cachito que vemos acá al final, ¿sí? Si yo cortara en 80%, llegaría a 2, pero cuando llego a 100%, llego a 3,4, y algo similar pasa en el caso de las multizonas. Con respecto a delta T y delta W, el tiempo efectivamente ahorrado por las autopistas y el aumento efectivo del atractivo del auto por sobre el transporte público, obtenemos estas dos curvas. Si nos fijamos primero en el azul, lo que más destaca por lejos es este salto brutal que hay al final, ¿sí? Lo que quiere decir que el aumento o el ahorro efectivo se concentra en pocas zonas. Para algo así como el 90% de la zona, el ahorro efectivo, esto está en minutos, el ahorro efectivo es del orden de 2 minutos en promedio por pasajero, pero hay unas pocas zonas donde se dispara y llega hasta 10 minutos promedio de ahorro. Lo que quiere decir que la mayoría de las zonas, hasta acá básicamente, o bien los viajeros no usan auto, por lo tanto no pueden estar ahorrando tiempo, o bien las autopistas por su diseño espacial no les sirven de mucho y por lo tanto tampoco están ahorrando. Delta W es bastante más homogéneo, si bien también tiene un salto al final, es mucho menos pronunciado que en el caso de la curva azul, y eso nos sugiere que el impacto de las autopistas podría ser más importante en la partición modal que
en el ahorro efectivo para los que ya tienen auto. Por supuesto, eso no es directo, porque falta un paso de cómo se traduce delta W en partición modal efectivamente, pero lo que estamos diciendo es que el ahorro potencial para los usuarios de transporte público podría ser mayor que el ahorro efectivo para los que ya tienen automóvil, y por lo tanto la paradoja de Adam-Thompson podría efectivamente estar operando de manera importante con las autopistas en Santiago. Pasamos ahora a los resultados en el espacio. Acá pueden reconocer el mapa de Santiago. Voy a mostrar solamente los índices multizonales para respetar el tiempo de presentación. Si quieren ver los gráficos completos, pueden luego ver el artículo. En este caso, si se fijan bien, en el lambda siempre mientras más chico es mejor, en el sentido de que el tiempo que está en el numerador es más pequeño. Es decir, tiempo de transporte público es más pequeño, si es que es más azul, más oscuro, y lo mismo con las autopistas. Entonces, si miramos primero este gráfico de acá, lo que más destaca es que las zonas más azules son aquellas que están en general más bien cerca del metro, es decir, el metro tiene un impacto muy importante para el cálculo de los tiempos multizonales, mientras que hay un manchón más bien amarillo por acá, en el sector surponiente, parte de Maipú, Cerrillo, El Espejo, que es el sector peor servido por transporte público en comparación con los tiempos que uno obtiene cuando se mueve en automóvil. Por otro lado, cuando vemos los tiempos de autopista, lo primero es que acá hay un manchón amarillo en el centro y un poquito también hacia el oriente, pero por el centro, Peñarolén, La Reina, etcétera, que es básicamente donde llegan menos las autopistas, ¿cierto? Y por eso ahí están menos beneficiadas por el uso de autopistas. Y que hay unas poquitas zonas que son donde uno puede encontrar los puntos más azules, fundamentalmente en la periferia y especialmente hacia el norte, ¿cierto? Por aquí y por acá. Cuando uno mira ahora delta T y delta W, el ahorro efectivo de tiempo de viaje y el aumento efectivo del atractivo del auto, obtenemos estos dibujos. Esto en realidad es log de delta T y log de delta W, por eso el número es negativo. En este caso, mientras más amarillo es mejor, siempre amarillo grande, azul chico. Mayor, si es que más amarillo significa mayor el ahorro de tiempo, mayor el aumento del atractivo del automóvil. Entonces, miramos primero este gráfico, básicamente lo que salta a la vista es que los puntos amarillos se concentran por acá y en el cono oriente. Entonces las zonas ricas se benefician de las autopistas, las zonas ricas de este sector, y también hay algunas zonas en el norte que se benefician. Y la interpretación es que son las zonas en las cuales la gente viaja en automóvil, por lo tanto puede usar el potencial de la autopista, y además las autopistas llegan. El incremento de delta W, por otro lado, es más bien homogéneo, salvo en los sectores donde las autopistas no llegan. Por último, también estudiamos la correlación con el nivel socioeconómico, socioeconomic level. A cada zona le asignamos el nivel socioeconómico promedio de los hogares, de acuerdo al censo 2012, que bueno, no es el mejor censo, pero era el último cuando hicimos esta investigación, irse hasta el 2002 era demasiado atrás. Estos son datos del Observatorio de Ciudades de la Católica. El nivel socioeconómico está muy correlacionado, con la posesión de automóvil y compartición modal. Y básicamente lo que hicimos fue correr una regresión lineal con el nivel socioeconómico, con la distancia al centro, que en todos los dibujos previos se notaba como un factor importante, y además con el producto entre ambos por si hubiesen efectos cruzados. Y las principales conclusiones son las siguientes. Si es que partimos mirando delta T, vemos que delta T aumenta cuando la distancia al centro y el nivel socioeconómico son ambos grandes. Cuando uno de los dos falla, entonces delta T baja, ¿sí? Que es un poco la intuición que comentábamos anteriormente. El tiempo ahorrado por las autopistas es mayor en zonas que sean a la vez ricas y periféricas. Una sola de las dos no sirve. Lambda H se comporta similar. En este caso hay que dar vuelta al signo porque recuerden que lambda H, mientras más chico mejor, mientras que delta T y delta W, mientras más alto mejor, y lambda transporte público se comporta de manera opuesta. En el caso de delta W, que es el incremento en el atractivo del auto, no hay fenómenos cruzados porque este coeficiente resulta no significativo y por lo tanto lo que importa son estos dos, y lo que encontramos que el incremento en el atractivo del auto es mayor en zonas que sean pobres o que sean periféricas o ambas. No es necesario que sean ambas al mismo tiempo. Entonces, para resumir y concluir, con esta investigación fuimos capaces de identificar en primer lugar cuáles son las zonas que tienen mayores ventajas potenciales debido a las autopistas. Descubrimos que son unas pocas zonas que son a la vez ricas y periféricas las que efectivamente han ahorrado tiempo con las autopistas. La mayor parte de la ciudad no ha sido el caso. Las autopistas han hecho que los autos sean más atractivos en todo o casi todo Santiago,
especialmente para zonas que sean pobres o que sean periféricas. Y por último, Google Maps es una herramienta efectiva para el estudio del impacto de las autopistas. Y como mostramos acá también, hay otros posibles usos, como por ejemplo, identificar zonas con mal transporte público o con buen transporte público. Acá resalto el mal, porque serían las zonas en las cuales uno quisiera mejorar. Esa sería la presentación. Muchas gracias por su atención. Acá está la referencia que fue publicada hace unos pocos meses. Por si es que quieren leerlo con más detalle, por supuesto, siempre pueden contactarme también a mí o a Sergio si es que quieren discutir directamente. Y más, por sobre todo ahora, feliz de responder dudas o comentarios que puedan tener. Eso, muchas gracias por su atención. Ok, muchas gracias, Andrés. Bueno, primero felicitarte porque estuviste con el tiempo perfecto, te tomaste exactamente los 20 minutos, así que ahora tenemos 10 minutos para consultas, así que levanten la mano. Estoy viendo que Ricardo Gissen tiene la mano levantada. Te doy la palabra. Así es. Oye, Andrés, muy buena tu presentación. Gracias y bienvenido a la sociedad. Oye, una pregunta ahí con los datos que tú ocupaste, transporte público. El transporte público también ocupa las autopistas, entonces no sé si eso aparece en los datos, de dónde... A ver, eso afecta en una parte específica y no hay forma de sacárselo, que sería aquí. Yo cuando argumenté que el alfa que habría que multiplicar por cero, claro, lo ideal sería poder... Porque hay varios servicios expresos que vienen de Maipú a la zona oriente que se ven súper beneficiados por la autopista y sería bueno capturarlo acá para no llegar, porque de repente todas las conclusiones o varias de ellas podrían invalidarse si uno lo metiera bien eso en el análisis, ¿no? O sea, lo que afectaría fundamentalmente es cuando uno analiza quiénes están ahorrando tiempo, si efectivamente uno podría deducir que hay ciertas zonas que podrían estar ahorrando más tiempo el que capturamos nosotros por ese fenómeno. Por supuesto no es algo tan masivo porque no son la mayor parte de los servicios, pero donde existen, eso ocurre y lamentablemente con Google Maps no hay manera de decir transporte público con autopistas o transporte público sin autopistas. Claro. Entonces es algo que queda fuera de lo que la metodología alcanza a proveer. Y lo otro que de repente no sé cómo corregirlo, porque en el fondo igual algunas de las autopistas ocupan parte de la vialidad antigua que tenía Santiago. La Kennedy era parte de la vialidad antigua. eh, entonces atribuirle todo eso a la autopista y dejarlo afuera, no sé bien cómo resolverlo, pero quizás ustedes que lo vieron pueden haberle dado alguna vuelta y tengan alguna... Yo diría que por lo mismo hay que entender esto como un proxy. Al final, en mi opinión, eso en alguna medida redobla el argumento respecto a como el impacto grande, porque incluso en aquellas zonas donde uno dice, bueno, puede haber un beneficio muy grande, en rigor ese beneficio sería menor si es que uno reconoce que esas calles antiguamente existían. Que es el caso de la Kennedy, pero también podría ser, por ejemplo, donde la gente está obligada a irse por la caletera. Si es que uno viene, por ejemplo, por la autopista central desde el sur, básicamente la única opción es irse o por la autopista o no pagar e irse por la caletera, que es súper lenta. Oye, ¿y no compararon con alguna medida que sea distinta a esta? Porque en el fondo tú estás comparándote, tu línea base es moverte en auto, ¿no? Sí. Y la pregunta es porque tal vez hay zonas de la ciudad que también están muy mal servidas por la vialidad existente, o sea, la vialidad no es pareja en la ciudad y tal vez mirar alguna cosa que sea más geométrica de la velocidad respecto a la distancia que están recorriendo, podría ser otro número interesante a mirar. Podría ser, sí. Podría ser. A ver, a mí me gustó más mirar el tiempo efectivo en las calles, porque en alguna medida, si es que uno quiere decir, bueno, ¿qué tan bien está funcionando el transporte público? ¿Qué tan bien están funcionando las autopistas? Bueno, parten sobre la base de la vialidad que existe. Entonces, si es que no existe la calle, es medio como tramposo exigirle a Transantiago que lo cubra bien si no hay calle para las micros. Por eso me parece que esto es más directo, pero efectivamente se podría incorporar y estoy de acuerdo que como algo complementario hubiese sido simpático de sumar. Oye, la última es las vías exclusivas acá no aparecen, ¿no? Porque tú estás tomando los tiempos de viaje de Google Maps
tomados por los autos, no por las micros. La información de transporte público la provee el DTP, o sea, en general, cómo funciona Google Maps, es que la provee directamente los operadores de transporte público. Al menos O hasta sea, decir ¿podría algo? haber algunos ejes donde sea más rápido andar en bus que en auto en tus datos? o sea, sí, podría existir perfectamente. Bueno, ¿Puedo no decir lo algo? creo. ¿Sí? Carola. Yo entiendo que la información de Google Maps es información teórica. Sí, yo también Eh, creía eso. sí, no, sí, sí, no, no, entonces aquí hay una subestimación del indicador, porque la información, la información práctica, o sea, ejecutada es peor sistemáticamente en este indicador por los operadores. Entonces, lo que parece, o sea, y lo otro que yo quería decir es que para el caso de transporte privado, yo estoy de acuerdo con que Google Maps es la mejor aproximación para calcular tiempos de viaje, pero para transporte público yo creo que con la información de los GPS pueden llegar a una mucho mejor aproximación de los niveles de servicio por zona que lo que genera Google Maps, sobre todo si se quieren aproximar a lo que realmente pasa en la calle. Nosotros, de hecho, en el artículo hacemos una comparación con la información de ADATRAP, que es la información procesada desde los GPS, entiendo, y lo que encontramos que nos sorprendió y no logramos encontrar, o sea, finalmente no tenemos la explicación última, es que hay una diferencia importante porque de alguna manera estiman de manera diferente dónde está la posición de los paraderos, que debería ser una información indudable, y por lo tanto en algunos casos los tiempos de caminata estimados por un caso o por el otro son diferentes. Sí, no, pero yo creo que aquí el problema, Un desajuste. sí, no, yo creo que aquí el problema principal es la variabilidad del tiempo de espera. El tiempo de espera ejecutado versus el tiempo de espera que uno puede estimar respecto de una situación teórica que es diametralmente opuesto. O sea, Yo creo que es ahí donde tienen la mayor distorsión y sobre todo porque Google Maps no separa, pues. Entonces, en el fondo, ahí yo creo que está no, pero lo que nosotros hicimos fue, a partir de hacer la comparación y darnos cuenta de que claro, los números más o menos coincidían, pero había una diferencia que no era menor, fue hacer la comparación directamente no con la API, que es cuando lo escribía en un programa y sí, recibía sí. un puro número, sino que utilizando Google Maps en la plataforma online, donde uno sí puede separar por caminata, espera y Sí, pero viaje. sí, pero eso es lo que te quiero decir, porque en el fondo la espera que tiene Google Maps es una espera teórica, y la espera real es Sí, distinta. sí, pero aún así, cuando lo otro que nos dimos cuenta es que cuando uno ponía las coordenadas de los paraderos de ADATRAP, aparecía además un tiempo de caminata que aumentaba de manera importante el tiempo total y que en principio no debería haber existido porque supuestamente estábamos poniendo las coordenadas de los paraderos. Y ahí yo no sabría decir. Estimados, está muy interesante la discusión, pero yo creo que podrían seguir después teniéndola a lo mejor entre ustedes, porque estamos ya medio pilladitos con el tiempo. Bueno, ahora corresponde, dado que ya Andrés hizo su presentación, las preguntas, que Carolina le entregue el diploma a Andrés de manera virtual. Esperemos que prontamente podamos hacerlo presencial y nos podamos abrazar y tocar y todas esas cosas que están hoy día restringidas. No sé si tanto, pero bueno, primero que nada quiero felicitar a Andrés por la presentación, felicitarlo por su ingreso a la sociedad. Esperamos que sea muy fructífera esta adición a nuestra sociedad chilena de ingeniería de transporte. Espero que Andrés, yo ya sé que fue invitado a trabajar en unas mesas
técnicas, así que ya está trabajando con nosotros. Se lo agradezco de todas maneras y no me queda más que entregarle su diploma virtualmente como socio de Xochitran, y esperamos que sea una muy buena, un muy buen ingreso para nuestra sociedad. Gracias. Un aplauso entonces. Aplausos.